Nunca pensé que iba a ser tatuador. En un principio quería ser piloto de aviones. Bueno, llegué a ser tatuador por casi una coincidencia. Fue cuando conocí a un amigo que él se había hecho una máquina artesanal con motor de autopista y un portamino y tatuando con agujas de coser. Bueno, él me lo mostró, me llamó la atención y bueno, me hice la mía y empecé a dedicarme a hacer tatuajes como hobby. Después caché que realmente o me dedicaba 100% a esto o seguía siendo un hobby. Entonces me la jugué, tenía una batería, me acuerdo en ese entonces, una guitarra, vendí todo y me compré mi primer equipo de tatuaje profesional. Y ahí me puse a tatuar ya más profesional y me vine a Santiago a tatuar en un espacio que me dieron, en un sex shop, que es súper freak. Entonces entre revistas porno y videos porno yo tatuaba, ¿cachai? He tratado de irme por un estilo que es el full color, ¿cachai? Se refiere a las piezas con mucho color. Y también me gusta harto el bioorgánico. Llevado las ideas de todo lo que está vivo, todo lo natural, las flores, las plantas, los animales. Siempre desde pendejo, desde cabrón chico me gustó dibujar. Entonces después cuando tuve la experiencia de hacer tatuaje y dejar la tinta dentro de la piel para siempre, fue como súper potente esa sensación. Cacha que uno, si se muere, en muchos casos ese diseño va a quedar ahí, ¿cachai? Es parte tuya que sigue viviendo. Bueno, cuando recibí el encargo de Puma pensé que era un proyecto súper interesante, ya que era representativo del Bicentenario. Consistía en representar la ciudad de Santiago y el país. Yo en un principio me sentí como súper esquematizado, súper enmarcado, que tenía que ser Santiago y lo típico Santiago. Plan Santiago, la Torre Eiffel y eso. Entonces, después conversando, me dijeron que si quería, que no tenía que ser tan explícito. Eso fue lo que también me gusta harto de este proyecto, porque me dejaron ser yo, ¿sí? En uno de los diseños mezclé la idea de renacer del país después del terremoto. Después en la ruina y en todo lo que vivimos, el país vuelva a surgir, sea como sea, pues vuelva a florecer, ¿cachai? Y bueno, la otra parte, el ají, pues. El ají, que harto que me gusta comer ají. Bueno, el doctor últimamente, esta semana, me dijo que comiera menos. Yo lo puse el ají en forma de granada, ¿cachai? Y te explota dentro de la boca, ¿cachai? Y te quiere salir por los ojos, por la oreja, por todos lados te quiere salir el sabor del ají. Entonces, que para mí siempre el ají es una explosión. El corazón que está envuelto en alambre de púa y que está sangrando. Que siento que, en cierta manera, también el país pasa por esas etapas de conflicto, ¿cachai? Que está siempre como apretado. Tú veis la gente en el Transantiago, en el metro, últimamente también la gente está súper apretada y súper como estresada, mucha gente, y eso a veces duele. When you're
vez que el corazón está siendo apretado, está botando smog. ¿Qué más típico santiaguino? Smog, que es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Entonces, igual yo creo que ya somos todos parte del smog. Para mí un tatuaje es todo, es la manera en que yo puedo expresarme y tratar de mostrar un poco mi idea y mi estilo. La piel como que te abraza el pigmento, te abraza la aguja, como que te la recibe, ¿cachai? Como que la recibe de buena forma. Siento que el papel es un poco más duro, un poco más reacio a recibir el color y a recibir el trazo, ¿cachai?